señores, me parece que ante estas ponencias quedaría hacer algunos comentarios como aporte. Cada vez que hemos analizado estos temas, la diversidad de posiciones, expectativas, puede llevar a tener diferentes enfoques, y es importante estas presentaciones que han permitido aterrizar en propuestas específicas. Como mencionaba inicialmente, a manera de aporte, creo que debemos de considerar, por ejemplo, qué hacer para mejorar la competitividad en el sector, porque no se trata de identificar algunas medidas, tomar acciones correctivas y esperaremos qué pasa. Lo que necesitamos es un análisis de cómo es que se genera la competitividad en el sector. Y en el sector de hidrocarburos, y específicamente en lo que se refiere a las actividades de exploración y producción de hidrocarburos, debemos de tener en cuenta tres factores en este análisis. En primer lugar, se tiene que ver el tema de materialidad como un punto de partida para evaluar el sector. Luego, un segundo punto, la predictibilidad, y en tercer lugar, la rentabilidad. Estos tres factores son lo que la industria internacional de hidrocarburos considera para evaluar los proyectos. ¿Cómo es que se manejan estos tres factores y están involucrados dentro de cada una de las ponencias? Sin embargo, es bueno tomar en cuenta el conjunto para ver cómo se desarrolla. En cuanto a la materialidad, no es que tengamos que tener ya reservas o recursos identificados, sino más bien qué hacemos para que el país genere esa materialidad para que la industria pueda llegar a invertir en este sector de tanto riesgo. ¿Y qué es lo que se necesita para poder generar esa información que permita definir o mejorar la materialidad de los proyectos? Establecer puntos iniciales de actividad exploratoria que permitan dar los primeros pasos y mostrar qué cosa es lo que tiene el Perú. Por ejemplo, cuando una empresa privada quiere atraer a un socio, el socio no viene simplemente porque le gustó la compañía, viene porque se le está mostrando información que le parece atractiva. Esa información viene de actividades previas, iniciales a la exploración, como son aerogravimetría, geoquímica, sísmica, inclusive algunos pozos exploratorios o algunos pozos estratigráficos que permitan identificar que existe esa materialidad. Una vez que exista esa materialidad, se puede dar los siguientes pasos. En segundo lugar, lo que hablando del segundo factor, predictibilidad, tenemos todo este esquema que se ha desarrollado. Con relación a la predictibilidad, no puede haber predictibilidad si es que no tenemos una institucionalidad en el sector. No tenemos predictibilidad si es que no podemos nosotros decir que este proceso se va a desarrollar en tanto tiempo y el dinero que van a invertir los inversionistas se va por comprometer en este plazo. Entonces, todos los problemas que tenemos, si es que no están orientados a poder generar predictibilidad, vamos a tener los mismos problemas que tenemos ahora. Y finalmente, si hemos logrado materialidad en los proyectos o las posibilidades exploratorias, si hemos generado todo un sistema que es lo que se está discutiendo para generar predictibilidad de los proyectos, ¿cómo es que se evalúa el tercer factor, que es el de rentabilidad? Pues el de rentabilidad, allí es donde se tiene que comparar cuáles son las características de nuestras inversiones con relación a las de otros países. Allí entra a tallar los temas de regalías, los temas logísticos, los temas de ubicación de nuestros proyectos, qué tan alejados están del mercado y eso qué significa, cuánto va a costar ese proyecto para que pueda ser viable en el futuro.
Todo esto dentro de un marco de estabilidad que es parte de la predictibilidad. Vamos a permitir generar un relanzamiento del sector de hidrocarburos, que es lo que creo que todos estamos buscando. Ese sería mi comentario. Buenos días, muchas gracias por la invitación. Y un poco lo que yo quería reflexionar en estos breves momentos es que todas las conversaciones y discusiones y reflexiones que estamos teniendo en este evento, que creo que es muy útil para todos, no solo enfoca relacionada a las preocupaciones de un sector, sino en realidad debería ser y son las preocupaciones del país en general. Nuestro déficit de la balanza energética, nuestra falta de apoyo y nuestras trabas burocráticas que generan que la producción nacional haya disminuido en la balanza de manera tan agresiva, a pesar de los precios y la confianza del país en los últimos 15 años, genera de manera objetiva que, por ejemplo, en los últimos 5 años hayamos tenido una pérdida de la balanza comercial de la importación de hidrocarburos por 50.000 millones de soles. Entonces, la lógica es lo que considero que nosotros como particulares, como privados y el Estado como sector, es reflexionar de que esta circunstancia de la falta de una política clara genera que nosotros estamos cayendo en una tragedia de los comunes, en el sentido de que los hidrocarburos, a pesar que objetivamente su desarrollo y su explotación genera beneficios para todos, no solo las empresas que están particularmente dirigidas, sino para todos los ciudadanos en común, pero todo el mundo se mueve por intereses particulares, ya sea el Estado, las comunidades, la sociedad, las empresas en general. Todo esto ha generado que objetivamente tengamos una regulación totalmente desagregada, con un énfasis de ex ante, que sea el caldo de cultivo de diversas burocracias, arbitrariedades, una regulación totalmente gris donde dé lugar a que nosotros, no solo desde el punto de vista objetivo, institucional o de infraestructura, no seamos competitivos, sino que tengamos una regulación en general que no solo no promueve, sino que objetivamente genera una traba. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos un país donde ni siquiera tenemos el absoluto conocimiento de nuestras facilidades o nuestras potenciales reservas, y sin embargo cualquier actor que quiera invertir tenga que tomar aproximadamente 7 años para solo sacar un permiso? O sea, nosotros como país queremos que la gente invierta en nuestro país, y para perforar un pozo exploratorio tiene que tomarse 7 años, si es que puede conseguir la licencia social, que para esto el Estado no interviene para nada. Pero bueno, esos son puntos muy particulares. La reflexión me lleva a señalar, ¿no? O sea, por ejemplo, el excelente proyecto que fue expuesto de la barcaza ABT Pastaza. ¿Cuántas barcazas podríamos tener con 50.000 millones de soles? Entonces, la lógica es, el Estado no solo tiene que tener un rol pasivo, y tampoco tiene que objetivamente tener un rol empresarial y empezar a desarrollar, sino que tiene que haber una reflexión nacional a través de las políticas públicas que está proponiendo la SPH para que se generen incentivos claros y efectivos. De manera puntual, por ejemplo, yo considero que el tema más agresivo y el tema más tratado es el tema ambiental. Las empresas extractivas tienen un estigma o una historia de ser los principales explotadores del medio ambiente y generar la mayor contaminación del país, lo cual no necesariamente es cierto, porque hay muchos efectos, por ejemplo, la tala informal, la minería informal, el tratamiento de agua, el tratamiento de residuos sólidos, que generan otro impacto muy agresivo, y sin embargo nosotros como país, nosotros como entidades públicas, no tenemos el énfasis necesario. Por ejemplo, OEFA no tiene las facilidades y las facultades de fiscalizar y sancionar actividades informales, pero sí a las actividades formales. Por otro lado, nosotros como sector, tal como desarrolló y ha explicado Nora, estamos supervisados por nuestros propios stakeholders. Si listan en bolsa, tienen que tener mucho cuidado de los estándares internacionales, tenemos que sacar permisos sectoriales, y etcétera. Y finalmente nosotros estamos basados y tenemos nuestra actividad bajo estándares internacionales. Sin embargo, nuevamente tenemos que explicar y desarrollar de manera ex ante un proyecto que finalmente, por la propia característica de la industria, no se puede realizar. ¿Cómo es posible que se me exija como industria petrolera tener una definición de detalle o la ubicación exacta de mi proyecto si en realidad por la propia naturaleza nunca se va a poder saber? Finalmente, yo considero, desde el punto de vista que creo que debería mejorarse, es, además de las políticas públicas claras, un régimen regulatorio que incentive y no genere trabas, es finalmente darnos cuenta de que los hidrocarburos no solo beneficia a X empresas que generan una rentabilidad, sino es un proyecto y es un bien común de todos los peruanos. Entonces,
Y más aún, finalmente creo que el Estado tiene que tener un rol participativo y darse cuenta de que objetivamente tiene que tener una reestructuración, no solo como dijo Nora de poniendo parches, sino una reestructuración profunda y principalmente, de acuerdo a mi interpretación, en la parte ambiental, que es lo que yo considero que es la principal traba burocrática del país. Gracias. En buen romance, el sector de hidrocarburos está absolutamente en estado comatoso. Y si es que el Estado mismo no entiende que está en estado comatoso, lo que va a seguir pasando es que vamos a seguir disminuyendo nuestra producción petrolera. Fácil. No es secreto. Somos monodependientes. Entonces, como el gas de camisea nos salva nuevamente los pantalones, vivimos felices y contentos. Nunca hemos producido tanto, sí, bestial, porque existe camisea. Pero sacamos a camisea de la escena y simplemente vemos que nuestra producción petrolera sigue cayendo. Y no importa. ¿Por qué? Porque todas las entidades que participan en este sector, que no nos ha graficado, y ese gráfico realmente debería de pararnos los pelos a los que tienen de punta, a mí no los tengo, simplemente parece que al Estado no le interesa que una empresa petrolera tenga que lidiar con 5, 6, 7, 8 entidades públicas para luego ir con un gobierno regional. No, nadie entiende todavía qué cosa es un gobierno regional. Luego ir con gobiernos locales, luego tramitar lo que han llamado licencia social. No existe, no está escrita, no está puesta, nadie sabe de qué se trata, pero bueno, licencia social. Y luego tener que lidiar además con el APU, con el que es dueño de la selva, el que es dueño del río, y etcétera, etcétera, siguen poniendo problemas. No hay un liderazgo institucional, claramente. Los esfuerzos individuales que puede realizar el Ministerio de Energía y Minas o eventualmente Perupetro son insuficientes, no sirven. Hemos creado inorgánicamente nuevas entidades públicas. Esas nuevas entidades públicas, cada una tiene su propio interés, cada una tiene su propio tiempo. El Ministerio de Cultura claramente maneja pues sus tiempos, sus prioridades, y no está sujeto a un imperativo o a una política hidrocarburífera de Estado, cosa que antes sí existía. Es decir, o achicamos nuevamente el Estado, o le damos más poder nuevamente al Ministerio de Energía y Minas, o vamos a seguir naufragando. Pero estos derechos, estas intenciones individualizadas de un par de áreas no sirven, no son suficientes. Tenemos el famoso síndrome de Contraloría, yo lo he denominado síndrome de Contraloría, ¿no? Es inaceptable, es pernicioso que Perupetro, teniendo no un derecho, sino un mandato legal, y aquí estoy hablando como abogado, mandato legal, la ley le dice, usted tiene que negociar, no negocia. Hay un acuerdo directorio de Perupetro de hace varios años atrás, no es de esta, de hace varios años atrás, que dice, no vamos a negociar contratos petroleros. ¿Y para qué te pago? Si con mis impuestos yo te estoy pagando, entonces, ¿por qué no estás cumpliendo el mandato de la ley, que es mandato mío también? No hay, no negocia. Todo lo hacemos por concurso. Y el concurso no nos garantiza que eso va a ser la mejor solución para incrementar reservas. Parece que nos sobra gasolina. Yo en otro foro digo siempre, parece que nos sobra electricidad. Yo no sé en qué momento, en qué punto, el driver del sector energía dejó de ser la energía y pasó a ser el medio ambiente, los temas sociales, la licencia social, los permisos, la tramitología. Mi socio Jaime Quijandría decía, las empresas petroleras no vienen a hacer trámites, vienen a explotar petróleo. ¿Es tan complejo entender eso? Esa es la parte que todavía no me queda muy claro. Entonces, el síndrome de Contraloría es otro tema que hay que resolver ya. Contraloría se le mide por cuántos hallazgos hace al año. No importa si son fundados o si son infundados. Y por supuesto, y aquí entiendo perfectamente a la gente de Perupetro, no voy a firmar un contrato porque de ahí tengo que explicarle efectivamente a un señor que no entiende absolutamente nada de hidrocarburos lo que yo quise hacer o lo que no quise hacer. ¿Cómo le explico al señor que si reduzco la regalía de un contrato, con ello de repente estoy asegurando que haya un incremento en la producción? El señor de Contraloría va a decir, le redujiste la regalía, seguro que te han pagado plata. O sea, también tenemos un problema de confianza y la institucionalidad tiene que ver con confianza. El tema ambiental y social, lo había dicho Ronald de manera muy clara, perseguimos al legal y no perseguimos al ilegal. Eso es increíble.
O sea, aquí siempre es más fácil ser ilegal que legal. Hay que ser tonto para ser legal. Porque si es que eres legal, permiso de estudio de impacto ambiental, tienes que ser absolutamente responsable, tienes que tener todos los seguros, todo lo demás. Pero si eres ilegal no pasa nada. No pasa absolutamente nada. ¿Hasta cuándo el Estado va a seguir mirando al sector legal y no se va a ocupar realmente del que contamina, del que depreda, del que destruye, del que no paga impuestos, del que no paga salarios, etcétera, etcétera? Finalmente, Perupetro, o sea, Perupetro lo estamos fortaleciendo. A Perupetro, que su labor es justamente buscar la mayor cantidad de reservas, darnos la tranquilidad de que efectivamente contamos con el recurso que necesitamos, lo estamos fortaleciendo, le estamos dando ese poder suficiente para que haga las cosas. Creo que esa es otra cosa que hay que tener en consideración. Si este país sigue creciendo a niveles de 5, 6, 7, 8% anual, señores del Estado, la energía es básica. Sin energía somos un país muerto y eso es lo que estamos haciendo hoy día. Creo que tanto la Sociedad Peruana de Hidrocarburos como la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía han hecho nos han dado una radiografía exacta de qué cosa es lo que pasa en el sector de hidrocarburos. Creo que la pelota ya tiene que estar mucho más en cancha del Estado y tiene que ser el Estado el que tome la batuta y diga, bueno, pues hasta aquí llegó. Y que efectivamente empiecen a hacer. Los demás ponentes y panelistas han llegado a la misma conclusión. Y si ustedes se dan cuenta, apuntamos a lo mismo. El Estado tiene la palabra. Empecemos a hacer algo. Y nosotros como ciudadanos o como inversionistas, lo que tenemos que hacer es efectivamente exigirles al Estado que responda. Gracias.